La sangre resbalaba por el antebrazo de Jake Sullivan mientras estaba arrodillado en la grava junto al enorme pastor alemán, con sus ojos ámbar enloquecidos por el dolor y algo que parecía terriblemente cercano a la locura. El perro respiraba entre jadeos entrecortados, con espuma salpicando su hocico, mientras una multitud de vecinos de Pine Ridge gritaban advertencias desde detrás de camionetas y barandillas de porches. «Aléjate de ese animal, Sullivan». La voz del sheriff Tom Bradley se quebró por la urgencia. «Ese perro lleva semanas comportándose como un rabioso. Podría arrancarte la garganta». «No seas tonto, hijo», gritó el viejo Pete Morrison desde la cabina de su camioneta. «Hay cosas por las que no vale la pena morir». Pero Jake no podía moverse, algo en esos ojos lo mantenía allí. Algo más allá del miedo y el dolor. La enorme pata del perro estaba atrapada bajo el metal retorcido de un cubo de pienso volcado, con la sangre enmarañando su pelaje dorado. Todos los instintos de Jake le gritaban que se retirara, que escuchara las advertencias, que se salvara, decían que moriría ayudando a ese perro. No tenían ni idea de lo que ese perro haría por él. Deja un me gusta y comparte tus opiniones en los comentarios junto con la ciudad desde la que nos ves ahora. Continuemos con la historia. 6 meses antes, Jake Bull Sullivan había llegado a Pine Ridge, Colorado, con nada más que un cheque por discapacidad, una bolsa de viaje llena de pesadillas y la determinación de desaparecer del mundo que lo había olvidado. La pequeña ciudad de 800 almas, enclavada en las estribaciones de las montañas rocosas, parecía el lugar perfecto para que un hombre destrozado se desvaneciera. El lugar perfecto para que un hombre destrozado se desvaneciera. A sus 34 años, Jake se movía con el paso cauteloso de alguien cuya pierna izquierda había sido reconstruida con titanio y terquedad. Sin embargo, no era la cojera lo que lo hacía diferente en Pine Ridge. Era la forma en que sus ojos nunca dejaban de escudriñar. La forma en que se estremecía ante el petardeo de los camiones, la forma en que se sentaba de espaldas a las paredes en el único restaurante del pueblo. Los lugareños cuchicheaban sobre el nuevo, el que había comprado la vieja casa de los Henderson a las afueras del pueblo, el que nunca hablaba de dónde había estado ni por qué había venido. Jake prefería que fuera así. Las conversaciones daban lugar a preguntas, y las preguntas daban lugar a esa mirada de incómoda lástima cuando la gente se enteraba de lo de Kandahar, de la bomba en la carretera que le había arrancado la pierna pero que, de alguna manera, le había salvado la vida, mientras que hombres mejores, sus hermanos, habían vuelto a casa en ataúdes cubiertos con la bandera. Tommy Rodríguez, Marcus Williams, Danny O'Brien y otros 15 que habían confiado en él para que los llevara a casa. Las pesadillas llegaban todas las noches sin falta. El sonido de la explosión, los gritos, el terrible silencio que siguió. Jake había probado la terapia del Departamento de Asuntos de Veteranos, había probado la medicación, había probado a beber hasta morir en 3 estados diferentes antes de aceptar finalmente que algunas heridas no se curan, solo aprendes a vivir con ellas. Entonces, hace 3 semanas, apareció el perro. Rex, como Jake había decidido llamarlo, era un magnífico pastor alemán con inteligentes ojos ámbar y un pelaje que aún conservaba indicios de precisión militar a pesar de semanas de vagabundeo. El perro se había materializado en el límite de la propiedad de Jake como un fantasma, cauteloso, pero sin miedo, observando desde la línea de árboles mientras Jake trabajaba en su motocicleta o cortaba leña. La reacción de Pine Ridge ante el perro callejero fue inmediata y unánime: manténganse alejados. El sheriff Bradley advirtió que el perro mostraba signos de agresividad. Pete Morrison, que regentaba la tienda de piensos, afirmó que el animal había matado a 3 de sus gallinas. Ladrá. Sarah Beth Williams, la veterinaria del pueblo, fue la más directa. Ese perro ha sufrido un trauma, había dicho con su suave acento sureño durante uno de los raros viajes de Jake al pueblo. Los animales de ese tamaño, con ese tipo de daños, son impredecibles, peligrosos. Pero Jake vio algo más en esos ojos ámbar. Reconocimiento, tal vez. La misma alerta inquietante que le devolvía la mirada desde los espejos. El perro nunca se acercaba, nunca pedía comida, nunca mostraba agresividad. Simplemente observaba como un centinela que custodiaba secretos que solo él podía entender. La mañana en que todo cambió comenzó como cualquier otra en Pine Ridge. Jake llevaba despierto desde las 4:30, las pesadillas lo habían despertado con su precisión habitual.
Había preparado café, negro, y tan fuerte que podría quitar la pintura, y se había sentado en el porche para ver cómo el sol se deslizaba por las montañas. Rex también estaba allí, manteniendo su habitual vigilancia desde el límite de la propiedad, con sus ojos ámbar alerta y atentos. Entonces se oyó un sonido que rompió el silencio de la mañana como un disparo, el chirrido de los frenos seguido del repugnante golpe del metal contra la carne. Jake se puso en marcha antes de procesar completamente lo que había oído, con su pierna lesionada protestando mientras corría a medias y tropezaba por el camino de grava hacia la carretera principal. Lo que encontró allí le revolvió el estómago. Rex yacía atrapado bajo un cubo de pienso volcado que había caído de la parte trasera de la camioneta de Pete Morrison, con el borde metálico aplastándole la pata trasera izquierda. La sangre se acumulaba en la grava, oscura y extendiéndose. «Jesucristo», decía Pete, de pie junto a su camioneta con las manos temblorosas. El perro salió de la nada y se lanzó a la carretera como si algo lo persiguiera. Pero Jake no escuchaba la explicación de Pete. Estaba concentrado en los ojos de Rex, que habían encontrado los suyos entre la creciente multitud de curiosos. Había dolor allí, sí, pero también algo más. Confianza. El perro no se debatía ni intentaba morder, a pesar del dolor insoportable que debía estar sintiendo. Estaba esperando, como si supiera que Jake vendría. «No te atrevas a tocar a ese animal, Sullivan». La voz del sheriff Bradley cortó el aire de la mañana como un latigazo. «Ese perro lleva semanas comportándose de forma extraña, podría tener rabia, podría ser cualquier cosa. Tom tiene razón». La doctora Sarabeth Williams había aparecido, con su maletín de veterinaria en la mano, pero no hizo ningún movimiento hacia el animal herido. «He visto lo que el trauma le hace a los perros de este tamaño. Pueden volverse violentos sin previo aviso. Tenemos que sacrificarlo de forma humanitaria». «¿Sacrificarlo?». La voz de Jake sonó más áspera de lo que pretendía. «Está herido, no es peligroso». «Mira sus ojos, hijo», dijo el viejo Pete Morrison, con auténtica preocupación en su voz ajada. «Esa no es la mirada de un perro normal. Es la mirada de algo que ha visto demasiado». Jake se arrodilló junto a Rex, ignorando las protestas de la multitud que se iba agolpando. De cerca, el estado del perro era peor de lo que había pensado. El cubo de comida no solo le había aplastado la pata, sino que se la había torcido en un ángulo antinatural. La sangre empapaba el pelaje dorado y la respiración del perro era superficial y dificultosa. Pero esos ojos ámbar no dejaban de mirar a Jake, y en ellos, Jake vio algo que le hizo sentir un nudo en el pecho al reconocerlo. Había visto esa mirada antes. En el espejo, en los rostros de sus compañeros soldados en los hospitales de campaña de Afganistán, era la mirada de alguien que había sido destrozado, pero se negaba a rendirse. «Voy a sacarlo de aquí», dijo Jake, con las carlas manos ya trabajando para evaluar la mejor manera de levantar el cubo sin causar más daño. «Jake, no». «Ladrá». William se acercó, con una voz que transmitía la autoridad de su formación médica. «Aunque no tenga rabia, un animal herido de ese tamaño puede matarte de un solo mordisco. No estás pensando con claridad». «Quizá esté pensando con claridad por primera vez en meses», respondió Jake, recordando cómo le temblaban las manos antes de cada patrulla, cómo su escuadrón había confiado en él para llevarlos a casa sanos y salvos. Les había fallado una vez. No volvería a fallarles. Las protestas de la multitud se hicieron más fuertes mientras Jake se colocaba con cuidado para levantar el cubo. Alguien mencionó llamar al control de animales. El sheriff Bradley habló de responsabilidad civil y demandas, pero Jake había dejado de escuchar todo excepto el sonido de la respiración entrecortada de Rex y el peso de esos ojos ámbar confiados. «Tranquilo, chico», murmuró Jake, con la voz adquiriendo el tono tranquilo y firme que solía usar para hablar con sus soldados en los peores momentos. «Vamos a sacarte de ahí». Cuando Jake levantó el metal retorcido, Rex gimió, pero no intentó morder, ni arremetió con la furia provocada por el dolor, como todos habían predicho. En cambio, el perro pareció relajarse ligeramente, como si comprendiera que por fin había llegado la ayuda. «Eso es», susurró Jake, con el corazón latiéndole con fuerza al ver la magnitud del daño. La pata estaba muy destrozada, posiblemente rota en varios lugares. «Vas a estar bien. Vamos a arreglar esto». Cuando Jake finalmente levantó a Rex en sus brazos, el perro pesaba casi tanto como una persona pequeña. Sucedió algo inesperado. Rex presionó su enorme cabeza contra el hombro de Jake, no por agresividad o miedo, sino por algo que solo podía describirse como gratitud.
La multitud se quedó en silencio, observando esta extraña escena. El veterano destrozado y el perro herido, ambos dañados, ambos encontrando de alguna manera en el otro lo que el resto del mundo no había podido darles. «Ese perro te va a matar, Sullivan», dijo el sheriff Bradley en voz baja, pero ahora había menos certeza en su voz. Jake lo miró fijamente a los ojos. «Quizás, pero algunas cosas merecen el riesgo». 24 horas después de llevar a Rex a la clínica del Dr. Williams, Jake se sentó junto a la jaula de recuperación y observó cómo el pecho del pastor alemán subía y bajaba en un sueño profundo y medicado. La cirugía había durado 3 horas, durante las cuales Sarah Beth había trabajado para reparar los huesos destrozados de la pata trasera de Rex, mientras Jake paseaba por la sala de espera como un padre expectante. «Ha tenido suerte», le dijo ella después, quitándose los guantes quirúrgicos con torpeza. La fractura era limpia, sin daños nerviosos importantes, pero necesitaría semanas de recuperación y no había garantía de que volviera a correr como antes. Jake asintió, comprendiendo mejor que la mayoría lo que significaba aprender a vivir con limitaciones. Ahora, observando el sueño tranquilo de Rex, sintió algo que no había experimentado en meses, un sentido de propósito más allá de su propia supervivencia. Fue entonces cuando Rex comenzó a soñar. Las patas del perro se movieron, su respiración se aceleró y un gemido bajo escapó de su garganta. Pero no eran los suaves sonidos de un sueño normal de perro. Los gemidos de Rex transmitían una urgencia, un terror que hizo que el pulso de Jake se acelerara al reconocerlo. El perro estaba reviviendo algo, y fuera lo que fuera, era malo. «Tranquilo, chico», murmuró Jake, pasando la mano a través de los barrotes de la jaula para posarla sobre el costado de Rex. El contacto pareció calmar ligeramente al perro, pero los espasmos continuaron, y ahora Jake podía oír a Rex haciendo sonidos que le helaban la sangre. No eran ladridos ni gemidos, sino algo que sonaba casi como explosiones. Rex estaba imitando el sonido de las explosiones. La mano de Jake se retiró como si se hubiera quemado. Su respiración se volvió superficial, su visión se estrechó cuando los signos familiares de un ataque de pánico comenzaron a apoderarse de su pecho. Las paredes de la clínica parecían presionar hacia adentro, y, de repente, ya no estaba en Pine Ridge. Estaba de vuelta en Kandahar, el aire espeso por el polvo y el humo, su radio crepitando con voces desesperadas pidiendo refuerzos que nunca llegarían. Jake, ¿estás bien? Doctor. La voz de William atravesó el flashback como un salvavidas. Jake parpadeó y se encontró agarrado al borde de la jaula, con tanta fuerza que se le habían puesto blancos los nudillos. Rex estaba despierto ahora, con esos ojos ámbar fijos en el rostro de Jake con una intensidad casi humana en su comprensión. «Lo siento», logró decir Jake con voz ronca. «Es que estaba soñando y los sonidos que hacía sonaban como disparos», terminó Sarah Beth en voz baja. «Yo también lo oí». Antes de que Jake pudiera responder, sonó el timbre de la puerta principal de la clínica y una voz familiar llamó: «Hola, ¿hay alguien en casa?» Jake se quedó paralizado. Conocía esa voz, aunque no la había oído en más de un año. Michael Torres entró en la sala de recuperación, con el pelo oscuro más corto de lo que Jake recordaba, con nuevas arrugas alrededor de los ojos, pero con la misma sonrisa fácil, que cuando vio a Jake se convirtió en algo que parecía un alivio genuino. «Bull, por Dios, tío, te he estado buscando por todas partes». Michael se acercó con los brazos extendidos para darle un abrazo que Jake le devolvió automáticamente, con la memoria muscular prevaleciendo sobre las preguntas que inundaban su mente. «Mikey, ¿qué diablos haces en Pine Ridge?» «Buscándote a ti, hermano, y a él». La atención de Michael se centró en Rex y su expresión se volvió seria. La atención de Michael se centró en Rex y su expresión se volvió seria. «Ese es Ranger. Jake. Rex, como sea que lo llames ahora. Era nuestro». Las palabras golpearon a Jake como un golpe físico. «¿Nuestro?» «El perro de trabajo de nuestra unidad. Especializado en la detección de explosivos». Michael se acercó a la perrera, pero se detuvo cuando Rex aplastó las orejas contra la cabeza y un gruñido sordo retumbó en el pecho del perro. «Tranquilo, chico. ¿Te acuerdas de mí?» Pero Rex claramente no recordaba a Michael con cariño. El perro erizó el pelo, y su gruñido se intensificó, obligando a Michael a retroceder con las manos en alto. «Qué raro», dijo Michael, con su sonrisa tranquila vacilando ligeramente. «Antes me quería. Supongo que el trauma lo cambió más de lo que pensaba». «¿Qué trauma?».
preguntó Jake, con su instinto de soldado entrando en acción. Algo no le cuadraba en toda esta situación, pero no sabía qué era. La expresión de Michael se ensombreció. El mismo trauma que mató al resto de nuestros chicos, Bull. La bomba en la carretera. Ranger fue el único superviviente, aparte de ti y de mí. El pobre bastardo lleva meses vagando, probablemente buscando a su adiestrador. ¿Su superior? Tommy Rodríguez. Ranger era el perro de Tommy, Jake, ¿no te acuerdas? El nombre golpeó a Jake como un mazazo en el pecho. Tommy Rodríguez, 19 años, que llevaba fotos de su novia María y hablaba de casarse cuando volvieran a casa. Tommy, que iba en cabeza ese día, que pisó el artefacto explosivo improvisado que debería haberlos matado a todos. Pero había algo en la historia de Michael sobre que no cuadraba. Los recuerdos de Jake de ese día eran fragmentados, destrozados por el trauma y el tiempo. Pero recordaba a Tommy, y recordaba que Tommy le tenía miedo a los perros. Tommy no tenía perro, dijo Jake lentamente, observando el rostro de Michael en busca de alguna pista. Tommy le tenía miedo a los perros grandes, decía que le recordaban a perros callejeros de su barrio. Por un momento, algo se reflejó en el rostro de Michael. ¿Sorpresa? ¿Molestia? Pero desapareció tan rápido que Jake podría haberlo imaginado. ¿Estás seguro de eso, Bull? Quiero decir, tu recuerdo de ese momento no es exactamente. Michael hizo un gesto vago. El médico dijo que podrías tener algunos vacíos. El trauma hace eso. Rex no había dejado de gruñir ni un momento y ahora intentaba ponerse en pie a pesar de su pata herida, con la mirada fija en Michael y una hostilidad inequívoca. El doctor Williams se movió para calmarlo, pero Rex no se tranquilizaba, sus ojos ámbar nunca dejaban el rostro de Michael. ¿Por qué actúa así?, preguntó Jake, con su instinto gritándole que algo iba muy mal allí. Michael se encogió de hombros, pero Jake captó la ligera tensión en sus hombros y empezó a preguntarse si tal vez el perro recordaba demasiado bien. Los siguientes 5 días transcurrieron en una confusión de miradas sospechosas, conversaciones en voz baja y la creciente certeza de que Michael Torres no le estaba contando toda la verdad. Jake se había llevado a Rex a casa desde la clínica en contra de las recomendaciones del doctor Williams, pero el perro parecía recuperarse más rápido en la tranquilidad de la cabaña de Jake que en el ambiente estéril de la consulta veterinaria. Lo que más preocupaba a Jake no era solo la continua hostilidad de Rex hacia Michael, sino la forma en que el perro reaccionaba a ciertos sonidos y olores. El rugido de los motores diésel provocaba temblores en Rex. El olor a aceite de motor en la ropa de Jake hacía que el perro gimiera y se pasease de un lado a otro, y cada vez que Michael llamaba o se pasaba por allí, Rex se colocaba entre ellos, con el pelo erizado, como si protegiera a Jake de una amenaza que solo él podía percibir. «Estás siendo paranoico, Bull», le había dicho Michael durante su tercera visita esa semana, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El cerebro del perro está dañado por lo que sea que haya pasado, no se puede interpretar nada de su comportamiento, pero Jake había pasado suficiente tiempo con almas dañadas como para reconocer la diferencia entre la locura y la memoria. Rex no estaba loco, estaba recordando algo que lo aterrorizaba, algo relacionado con Michael Torres. El avance se produjo el jueves por la noche, cuando Ladra Williams llegó sin avisar a la cabaña de Jake, con el rostro pálido y las manos agarrando una carpeta de manila como si fuera un salvavidas. «Jake, tenemos que hablar», dijo, mirando nerviosamente a su coche como si esperara que la siguieran. «Es sobre Rex. Sobre tu unidad en Afganistán». Jake la invitó a pasar, observando cómo Rex se acercaba inmediatamente a ella, ofreciéndole la confianza que le había negado a Michael. Sarah Beth se sentó en la silla de la cocina de Jake, con la carpeta sin abrir entre ellos como una bomba a punto de explotar. «Mi padre era el capitán Robert Williams», comenzó, con su acento sureño acentuado por la emoción. «Quizá lo recuerdes. Estaba investigando irregularidades en los convoyes de suministros en la provincia de Kandahar». El nombre golpeó a Jake como un jarro de agua fría. El capitán Williams había estado haciendo preguntas sobre el equipo desaparecido sobre convoyes que desaparecían y suministros que nunca llegaban a su destino. Se estaba acercando a algo grande cuando la bomba colocada en la carretera acabó con la unidad de Jake. «Murió 2 semanas después de que atacaran a tu escuadrón», continuó Sarah Beth, con una voz apenas audible. «Un accidente de coche en la base. Un momento muy oportuno». Jake sintió la familiar opresión en el pecho, la sensación de que las paredes se le echaban encima. «¿Qué estás diciendo?».
Estoy diciendo que mi padre fue asesinado porque estaba a punto de destapar una operación de contrabando de armas. Y creo que tu unidad fue asesinada por la misma razón. Abrió la carpeta, revelando fotografías, documentos militares y un grueso montón de notas de investigación. He estado trabajando en esto durante 3 años, Jake. Siguiendo el dinero, las conexiones, los encubrimientos. Las fotografías hicieron que a Jake se le revolviera el estómago. Imágenes de convoyes destruidos, de alijos de armas que supuestamente habían sido asegurados pero que más tarde aparecieron en manos de los insurgentes, y allí, en varias de las fotos, estaba un Michael Torres más joven de pie junto a vehículos militares con hombres que Jake no reconocía. ¿Mikey estaba involucrado en esto? La voz de Jake sonó como un graznido. Hasta el cuello. Tu amigo ha estado vendiendo armas a los insurgentes durante años, utilizando los horarios de los convoyes que obtenía de fuentes simpatizantes en los servicios de inteligencia. Sarah Beth señaló un extracto bancario que mostraba depósitos muy superiores al salario de un soldado. El problema era que alguien de su unidad empezaba a sospechar. Alguien hacía demasiadas preguntas. Jake cerró los ojos, tratando de obligar a su memoria dañada a cooperar. Había habido algo, alguna conversación en los días previos al ataque. Tommy Rodríguez había mencionado haber visto armas que se suponía que habían destruido todavía en manos de los insurgentes. Marcus Williams había estado llevando un diario en el que documentaba las discrepancias en los informes de inventario. Lo sabían, susurró Jake. Mis chicos sabían que algo iba mal. Y iban a denunciarlo, así que Michael y sus socios hicieron que tu patrulla tomara una ruta específica en un día específico. La voz de Sarah Beth se volvió dura. Una ruta en la que sabían que les esperaría un artefacto explosivo improvisado. La traición golpeó a Jake como un golpe físico, robándole el aliento y nublándole la vista. Michael Torres, su compañero de batalla, el hombre que le había salvado la vida en un tiroteo a las Carres afueras de Kabul, había orquestado el asesinato de toda su unidad. La culpa que Jake había llevado por sobrevivir, las pesadillas que atormentaban su sueño, el peso aplastante de ser el único que había vuelto a casa con vida. Todo había sido orquestado por alguien en quien había confiado como en un hermano. Rex gimió suavemente y se acercó a Jake, presionando su cálido cuerpo contra la pierna de Jake en un gesto de consuelo. El perro entendía la traición, entendía el tipo de daño que causaba confiar en la persona equivocada. Rex estaba allí ese día, continuó Sarah Beth. No estaba asignado a tu unidad oficialmente, pero había estado trabajando en la investigación de mi padre. Estaba entrenado para detectar explosivos, pero también para identificar firmas químicas específicas asociadas a ciertos tipos de armas. Lo vio suceder, dijo Jake, comprendiendo todo de golpe. Vio quién colocó la bomba. Más que eso, Rex estaba entrenado para recordar olores, para rastrear a individuos específicos a largas distancias y durante largos periodos de tiempo. Si estaba lo suficientemente cerca del lugar de la explosión, habría catalogado los olores característicos de todos los implicados. Eso explicaba la reacción de Rex hacia Michael, su hostilidad inmediata y su postura protectora. El perro de la no había olvidado. Llevaba más de un año guardando la verdad, esperando a alguien que le escuchara, alguien que le creyera. El teléfono de Jake sonó, y el sonido hizo que los tres se sobresaltaran. El nombre de Michael apareció en la pantalla, y Jake sintió que Rex se tensaba a su lado. Contesta, susurró Sarah Beth. Actúa con normalidad. Necesitamos más pruebas antes de poder actuar. Jake aceptó la llamada, con la mano ligeramente temblorosa, antes de poder actuar. Jake aceptó la llamada, con la mano ligeramente temblorosa. Hola, Mikey. Amigo, tengo noticias. ¿Recuerdas que te dije que había estado investigando lo que le pasó a Ranger después del atentado? La voz de Michael transmitía su habitual confianza, pero Jake podía percibir algo más, un matiz que antes no había notado. Resulta que hay otras personas que también lo han estado buscando. Gente importante. ¿Qué tipo de gente? El tipo de gente a la que no le gustan los cabos sueltos. Escucha, creo que sería mejor que sacrificáramos al perro. De forma humanitaria, por supuesto, está sufriendo y no se sabe qué tipo de daño psicológico está arrastrando. Jake miró a Sarah Beth a los ojos al otro lado de la mesa y vio reflejada allí su propia rabia. No lo creo, Mikey. Rex mejora cada día. Jake, la voz de Michael perdió su tono amistoso. Esto no es una petición. Ese perro es peligroso y hay protocolos para tratar con activos militares dañados.
Puedo sacrificarlo con una sola llamada. Inténtalo, dijo Jake en voz baja, mientras acercaba la mano a la cabeza de Rex. A ver qué pasa. El silencio al otro lado de la línea se prolongó durante largos segundos antes de que Michael volviera a hablar, con su máscara finalmente deslizada por completo. Siempre fuiste demasiado terco para tu propio bien, Bull. Al igual que Tommy, Marcus y el resto de esos idiotas idealistas, mira a dónde les llevó. La línea se cortó, dejando a Jake mirando fijamente su teléfono mientras Rex gruñía en voz baja, sintiendo la amenaza incluso a través de la conexión electrónica. En voz baja, sintiendo la amenaza incluso a través de la conexión electrónica. Vendrá a por nosotros, dijo Sarah Beth, recogiendo sus documentos. Probablemente esta noche. Michael no puede arriesgarse a que Rex testifique si esto llega a juicio. Jake sintió que algo cambiaba en su interior, el familiar cálculo frío que lo había mantenido con vida durante 2 periodos de servicio. Michael Torres quería terminar lo que había empezado en Afganistán, pero esta vez Jake no se dejaría pillar desprevenido. Esta vez tenía a Rex cubriéndole las espaldas. Que venga, dijo Jake, con la voz cargada de la firmeza que una vez lo había convertido en un líder de escuadrón al que los hombres seguirían hasta el infierno. Rex y yo hemos estado esperando esta conversación durante mucho tiempo. Como si estuvieran de acuerdo, Rex levantó su enorme cabeza y fijó sus ojos ámbar en la puerta principal de la cabaña, con todos los músculos de su cuerpo tensos y listos. Fuera lo que entrara por esa puerta, lo afrontarían juntos. Llegaron a medianoche, tal y como había predicho Sarah Beth. Jake había pasado la tarde preparándose, moviéndose por su cabaña con la precisión metódica de un soldado que establece una posición defensiva. Rex lo siguió de habitación en habitación, la pata herida del perro apenas lo ralentizaba, ya que su entrenamiento se activó. Cualquiera que fuera el daño psicológico que Rex hubiera sufrido, su condicionamiento militar permanecía intacto. Jake había apagado las luces 1 hora antes, confiando en su visión nocturna, perfeccionada por innumerables patrullas en territorio hostil. Rex no necesitaba tal adaptación, sus sentidos ya estaban acostumbrados a la oscuridad. Juntos esperaron en la cocina, situados de manera que pudieran vigilar tanto la puerta principal como la entrada trasera. La primera señal de problemas fue que Rex aguzó las orejas y su cuerpo se tensó en estado de alerta. Jake lo oyó un momento después. El suave crujir de la grava bajo las botas, demasiado cuidadoso para ser accidental, demasiado silencioso para ser inocente. Varios pares de pies se movían de forma coordinada alrededor del perímetro de la cabaña. La voz de Michael atravesó el aire nocturno, amplificada por un megáfono que hizo que Jake apretara los dientes con su chirrido electrónico. «Jake, sé que estás ahí, amigo. Sal y hablemos de esto como personas civilizadas. Trae al perro». Jake permaneció en silencio, con su pistola de servicio firme en la mano, mientras Rex permanecía inmóvil a su lado, con todos los músculos tensos, listo para la acción. A través de la ventana de la cocina, Jake pudo distinguir al menos 4 siluetas moviéndose en la oscuridad, con movimientos profesionales, entrenados militarmente. «Mira, Bull, lo entiendo. Estás enfadado. Descubrir la verdad siempre es difícil». La voz de Michael transmitía la misma confianza tranquila de siempre, como si estuvieran discutiendo los planes para el fin de semana en lugar de un asesinato en masa. Pero tienes que entender el panorama general. Lo que hicimos en Afganistán no fue algo personal. Fue un negocio. El desprecio casual por la muerte de su escuadrón provocó una fría ira en el pecho de Jake. Tommy Rodríguez, Marcus Williams, Danny O'Brien y otros 15 buenos hombres reducidos a un negocio por alguien en quien habían confiado sus vidas. Esas armas que trasladamos ayudaron a financiar operaciones encubiertas que mantuvieron a Estados Unidos a salvo, continuó Michael, con su voz resonando en las paredes de la montaña. Vuestros chicos no pudieron ver el bosque por los árboles. Iban a echar por tierra años de cuidadoso trabajo por un sentido del honor equivocado. Rex soltó un gruñido sordo que Jake sintió más que oyó, el sonido vibrando a través del suelo. Los ojos ámbar del perro estaban fijos en la puerta trasera, su nariz se movía mientras procesaba olores que Jake no podía detectar. «Esto es lo que va a pasar». La voz de Michael se volvió más dura. «Vas a salir con las manos a la vista y vas a traer al perro. Lo haremos rápido y limpio. Haremos que parezca un robo a una casa que salió mal. Ya sabes cómo son los pueblos de montaña. Hay muchos traficantes de drogas, gente desesperada». Jake cerró los ojos, sintiendo el peso familiar del mando reposar sobre sus hombros.
Había liderado a hombres en situaciones imposibles antes, había tomado decisiones de vida o muerte en cuestión de las segundos. Pero esto era diferente. Ya no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de hacer justicia por los hombres que habían muerto confiando en que él los mantendría a salvo. A través de la ventana, Jake vio movimiento cerca del tanque de propano que alimentaba su generador. Uno de los hombres de Michael estaba conectando algo al conjunto de válvulas, trabajando con la eficiencia de alguien que ya había hecho esto antes. «Van a hacer explotar el propano», le susurró Jake a Rex, acariciándole el cuello al perro. «Crea una distracción, haz que parezca accidental». La respuesta de Rex fue inmediata y devastadora. El pastor alemán se lanzó a la carrera a pesar de su pata herida, lanzándose hacia la puerta trasera con un gruñido que le erizó el vello a Jake. La puerta se astilló bajo el ataque de Rex y, de repente, la noche se llenó de gritos. Jake se movió sin pensar, dejando que su memoria muscular tomara el control mientras rodaba por la puerta principal y se levantaba disparando. El hombre del tanque de propano se giró hacia él, levantando el rifle de asalto, pero el primer disparo de Jake le alcanzó en el pecho antes de que pudiera completar el movimiento. «Rex, aquí», gritó Jake, pero el perro ya estaba enfrentándose a un segundo atacante cerca del cobertizo. 40 kilos de furia entrenada abrumaban a un hombre que claramente esperaba enfrentarse solo a un veterano discapacitado, no a un perro militar con cuentas que saldar. La voz de Michael se quebró por el megáfono, la confianza tranquila sustituida por un pánico apenas controlado. «Acaba con los dos, ahora». Los destellos de los cañones iluminaron la oscuridad cuando los hombres que le quedaban a Michael abrieron fuego, pero disparaban a ciegas, con la visión nocturna destruida por el fuego de sus propias armas. Jake se movía como lo había hecho en Kandahar, pasando de un refugio a otro, utilizando cada sombra y cada depresión del terreno. Rex apareció a su lado, con sangre en el hocico, pero moviéndose con un propósito mortal. El entrenamiento del perro estaba tomando el control por completo, sus movimientos coordinados con los de Jake como si llevaran años trabajando juntos en lugar de días. «Dos más detrás del camión», susurró Jake, y Rex ya se estaba moviendo, flanqueando ampliamente mientras Jake atraía su atención con fuego de cobertura. La batalla duró menos de 5 minutos, pero parecieron horas. Cuando cesaron los disparos, 3 hombres yacían muertos o moribundos en el patio de Jake, y Michael Torres estaba solo cerca de su vehículo, con el arma vacía y las manos en alto en señal de rendición. «Supongo que esta ronda la ganas tú, Bull», dijo Michael, con su característica sonrisa vacilante cuando Rex salió de las sombras, con el pelo erizado y los dientes afilados. «Aunque tengo que decir que has mejorado desde Afganistán. Quizá que te volaran por los aires te haya venido bien». Jake mantuvo su pistola apuntando al pecho de Michael, mientras Rex daba vueltas lentamente, cortándole cualquier vía de escape. «¿Por qué?», preguntó Jake, con la voz ronca por la emoción. «¿Por qué matar a nuestra propia gente?». Michael se encogió de hombros como si la pregunta apenas mereciera consideración. «Por dinero, principalmente. ¿Tienes idea de cuánto pagan los traficantes de armas por el equipo militar? ¿Cuánto gastan ciertos gobiernos para hacerse con municiones estadounidenses?». Tommy Rodríguez tenía 19 años. Iba a casarse con su novia cuando volviéramos a casa. Tommy Rodríguez iba a arruinar a su novia cuando volviéramos a casa. Tommy Rodríguez iba a arruinarlo todo con su moralidad de Boy Scout. Michael estalló, y su máscara finalmente se deslizó por completo. Él y Marcus con sus diarios y sus preguntas. «¿Crees que esta guerra es por la democracia, por la libertad?». «Es por dinero, Bull. Siempre ha sido por dinero». Los gruñidos de Rex se intensificaron y Jake pudo ver que el perro se preparaba para atacar. Por un momento, Jake consideró dejar que sucediera. Michael Torres se merecía lo que Rex quisiera hacerle. Pero eso no era justicia, era venganza. «Rex, quieto», ordenó Jake. Y el perro obedeció a regañadientes, aunque sus ojos ámbar nunca dejaron de mirar a Michael. «Buena jugada», dijo Michael, recuperando parte de su confianza. «Porque aquí está la cuestión, Bull. Crees que has ganado, pero no lo has pensado bien. ¿Quién te va a creer? ¿Un veterano discapacitado con trastorno de estrés postraumático y un perro con daño cerebral contra un soldado condecorado, con elogios y conexiones?». Jake sonrió con tristeza y metió la mano en el bolsillo, sacando la pequeña grabadora digital que Sarah Beth le había dado. Michael palideció al darse cuenta de que cada palabra de su confesión había sido grabada. «Siempre hablaste demasiado, Mikey», dijo Jake en voz baja.
Algunas cosas nunca cambian. En ese momento, el coronel David Morrison salió de la oscuridad, con su arma desenfundada y apuntando a la espalda de Jake. Pero algunas cosas sí cambian, dijo Morrison con calma. Suelte el arma, sargento Sullivan. Esta conversación ha terminado. El coronel David Rison emergió de las sombras como un espectro de las peores pesadillas de Jake, con su uniforme de gala inmaculado a pesar de la violencia que acababa de desatarse. Las águilas plateadas de su cuello reflejaban la luz de la luna y su arma permanecía firme, mientras observaba la carnicería en el jardín de Jake con la profesionalidad distante de un hombre acostumbrado a limpiar desastres. Siempre fuiste demasiado idealista para tu propio bien, Sullivan, dijo Morrison, con la voz cargada de la autoridad que en su día se había ganado el respeto de Jake. Igual que tu padre. La mención de su padre golpeó a Jake como un puñetazo. El coronel William Sullivan había muerto en un accidente de entrenamiento cuando Jake tenía 15 años, un accidente que nunca había tenido mucho sentido, pero que había quedado silenciosamente enterrado bajo el protocolo militar y los informes clasificados. Así es, continuó Morrison, leyendo la expresión de Jake con satisfacción. Tu viejo también hacía las preguntas equivocadas. Es curioso cómo estas cosas se transmiten en las familias. Rex se había quedado completamente inmóvil junto a Jake, con sus ojos ámbar fijos en Morrison con una intensidad que le erizó el vello de la nuca a Jake. El silencio del perro era más inquietante que sus gruñidos, la calma de un depredador antes de atacar. Mataste a mi padre, dijo Jake, con palabras secas y sin emoción, mientras las piezas de un rompecabezas que nunca había sabido que existía comenzaban a encajar. Tu padre iba a revelar la Operación Copper River, un programa cuidadosamente orquestado que había tardado años en establecerse. No podíamos permitirlo. El tono de Morrison era pragmático, como si estuviera hablando del tiempo. Al igual que no podíamos permitir que tu escuadrón descarrilara nuestras operaciones en Afganistán. Michael Torres se había puesto pálido y se alejó tanto de Morrison como de Jake, como si de repente se diera cuenta de que estaba fuera de su alcance. Coronel, tal vez deberíamos. Cállate, Torres. Coronel, tal vez deberíamos. Cállate, Torres. Ya has hecho suficiente daño con tu enfoque amateur. Morrison no apartó la mirada de Jake en ningún momento. ¿De verdad creías que unos cuantos soldados muertos detendrían algo tan grande? Esta operación abarca 3 décadas e involucra a contratistas de defensa, agencias de inteligencia y gobiernos extranjeros. Tu padre descubrió tal vez el 5% antes de sufrir su desafortunado accidente. Jake sintió como la familiar ira fría se acumulaba en su pecho, la misma emoción que lo había llevado a través de tiroteos y emboscadas. Pero esto era diferente. No era furia de combate, era la claridad cristalina que provenía de comprender finalmente la forma del enemigo. Rex lo sabe, ¿verdad?, dijo Jake en voz baja. Él estaba allí cuando te reuniste con los insurgentes. Te vio entregar las armas que mataron a soldados estadounidenses. El ojo de Morrison se crispó, la primera grieta en su fachada serena. Ese animal debería haber sido sacrificado hace meses. Los perros militares son activos, no mascotas. Cuando se convierten en un lastre, se deshacen de ellos. Al igual que se deshicieron de mi escuadrón, tu escuadrón fue un sacrificio necesario por el bien común. Esas ventas de armas financiaron operaciones encubiertas que salvaron miles de vidas estadounidenses. A veces, las necesidades de la mayoría prevalecen sobre las de unos pocos. El silencio de Rex se rompió con un sonido que hizo que tanto Morrison como Torres dieran un paso atrás. No era un gruñido ni un ladrido, sino algo primitivo y aterrador. El sonido de un depredador que había encontrado a su presa tras una larga caza. Tranquilo, chico, murmuró Jake, pero podía sentir a Rex enroscándose a su lado, cada músculo del cuerpo del perro preparándose para la acción. Morrison levantó ligeramente su arma, moviendo el dedo hacia el gatillo. Retira a tu perro, Sullivan, o os meteré balas a los dos aquí mismo. De todos modos nos vas a matar, respondió Jake, con su propia pistola aún apuntando a Michael. Al menos así, Rex podrá darte un mordisco primero. En ese momento, el mundo estalló en caos. Rex se abalanzó sobre Morrison con la fluida elegancia de un depredador nato, cubriendo la distancia que lo separaba de un solo salto a pesar de su pata herida. El disparo de Morrison falló cuando los 40 kilos de un pastor alemán enfurecido se estrellaron contra su pecho, empujándolo hacia atrás contra la grava. Jake se giró hacia Michael, pero Torres ya se estaba moviendo, sacando un arma de repuesto de una funda en el tobillo con la velocidad desesperada de un hombre que lucha por su vida.
El disparo de Jake le alcanzó en el hombro, haciéndole girar, pero Michael consiguió disparar. La bala alcanzó a Jake en la parte alta del pecho, justo debajo del hombro izquierdo, haciéndole tambalearse hacia atrás mientras el dolor le recorría el torso. A través de la neblina del shock y la adrenalina, pudo oír a Morrison gritar cuando las mandíbulas de Rex encontraron su objetivo, pudo oír el sonido húmedo de la tela y la carne desgarrándose. Jake se obligó a permanecer consciente, a mantener su arma en alto mientras Michael intentaba apuntar otro disparo con su brazo bueno. La sangre corría por el costado de Michael, su rostro se retorcía de dolor y furia, pero sus ojos mantenían el mismo cálculo frío que siempre habían tenido. «Deberías haberte metido en tus propios asuntos, Toro», jadeó Michael, con la pistola temblando mientras luchaba por mantenerla firme. «Deberías haberte quedado roto y haber mantenido la boca cerrada». La visión de Jake comenzaba a volverse gris en los bordes, pero su dedo encontró el gatillo una vez más. El disparo alcanzó el centro del cuerpo de Michael, derribándolo de rodillas sobre la grava. Michael miró la mancha que se extendía por su camisa con algo parecido a la sorpresa, luego se desplomó hacia adelante y quedó inmóvil. Los gritos de Morrison habían cesado. Jake se volvió y vio a Rex de pie junto al cuerpo inmóvil del coronel, con sangre en el hocico y muerte en sus ojos ámbar. Morrison aún respiraba, pero apenas, con el uniforme de gala rasgado y ensangrentado. «Buen chico», susurró Jake, mientras las piernas le fallaban y se hundía de rodillas en el patio. «Buen chico, Rex». El perro abandonó inmediatamente a Morrison y corrió al lado de Jake, gimiendo suavemente mientras presionaba su cálido cuerpo contra el costado ileso de Jake. Jake podía sentir cómo sus fuerzas se agotaban, podía saborear el cobre en su boca, pero se las arregló para rodear con un brazo el cuello de Rex. «Los tenemos, amigo», susurró al pelaje del perro. «Atrapamos a los bastardos que mataron a nuestros chicos». Los gemidos de Rex se hicieron más urgentes, y Jake se dio cuenta de que el perro estaba tratando de mantenerlo consciente, tratando de mantenerlo con vida por pura fuerza de voluntad. Pero la pérdida de sangre era demasiado grande, el daño demasiado grave. La visión de Jake se redujo a un punto de luz, e incluso eso se desvanecía rápidamente. Lo último que vio antes de que la oscuridad lo envolviera fueron los ojos ámbar de Rex, llenos de una inteligencia y devoción que trascendían las especies, una lealtad que había sobrevivido a la traición, el trauma y la pérdida. El perro que había guardado la verdad durante más de un año, que había esperado pacientemente a alguien que lo escuchara, que lo creyera, que actuara. «Gracias», susurró Jake, y entonces el mundo se volvió negro. El aullido de Rex rasgó la noche de la montaña, un sonido de dolor y pérdida que resonó en las paredes del cañón y pareció durar una eternidad. Era el llanto de un soldado que había perdido a su compañero de batalla, de un amigo que había perdido a su familia, de un guardián que no había logrado proteger lo único que importaba. A lo lejos, las sirenas comenzaban a sonar mientras Sarah Beth Williams guiaba a la policía y a los paramédicos hacia el sonido de los disparos. Pero para Rex, que montaba guardia junto al cuerpo inerte de Jake en un patio lleno de cadáveres de traidores y asesinos, la victoria le parecía realmente vacía. La verdad había salido finalmente a la luz, se había hecho justicia, pero el precio había sido más alto de lo que ninguno de los dos había imaginado. 48 horas después del tiroteo que dejó 3 hombres muertos y a Jake Sullivan aferrándose a la vida en la unidad de traumatología del Hospital General de Denver, la verdad comenzó a desvelarse de una forma que nadie había previsto. Rex no se había separado de la cabecera de Jake desde que la ambulancia llegó a la cabaña. El personal del hospital había intentado inicialmente sacarlo, alegando las normas sobre animales y centros médicos, pero Sarah Beth Williams había presentado documentación que identificaba a Rex como animal de servicio registrado, junto con credenciales militares que, de alguna manera, parecían legítimas a pesar de haber sido falsificadas en el aparcamiento del hospital. Jake entraba y salía del estado de conciencia, ya que la bala le había rozado el pulmón y le había provocado una hemorragia interna que requirió 2 operaciones de urgencia. Durante sus momentos de lucidez, se encontraba con los ojos ámbar de Rex mirándolo con una intensidad que parecía casi humana, como si el perro estuviera deseando que sobreviviera por pura fuerza de devoción. La segunda mañana, Jake se despertó y se encontró la habitación llena de visitantes inesperados. Sarah Beth estaba sentada en un rincón, con el portátil abierto y el rostro serio por la concentración. A su lado había un hombre con un traje caro que irradiaba la tranquila autoridad de las fuerzas del orden federales. «El sargento Sullivan», dijo el hombre, dando un paso adelante con sus credenciales ya en la mano. «Agente especial Marcus Chen, FBI».
Creo que tenemos que hablar. Jake luchó por incorporarse, con el pecho gritando en señal de protesta. Rex se acercó inmediatamente, apoyándose en la cama en un gesto de apoyo que no pasó desapercibido para el agente federal. Antes de que digas nada, continuó Chen, necesito que sepas que el Dr. Williams se puso en contacto con nosotros hace 72 horas con unas acusaciones muy inquietantes sobre corrupción militar y tráfico de armas. Lo que ocurrió en su cabaña ha confirmado algunas sospechas que teníamos desde hacía bastante tiempo. Sarah Beth levantó la vista de su ordenador portátil, con una expresión cuidadosamente neutra. Jake, hay algo que tengo que decirte, algo que debería haberte dicho desde el principio. Las palabras provocaron un escalofrío en el pecho de Jake que no tenía nada que ver con sus lesiones. ¿Qué? No soy solo una veterinaria que investiga la muerte de su padre, dijo ella en voz baja. Soy la teniente coronel Sarah Beth Williams, de inteligencia militar. He estado trabajando de incógnito durante 3 años, preparando un caso contra la red de tráfico de armas que mató a su escuadrón. La traición golpeó a Jake como un golpe físico, robándole el poco aliento que había logrado recuperar. Rex percibió inmediatamente su angustia y dejó escapar un gemido sordo mientras se acercaba a la cama del hospital. Todo el mundo miente, susurró Jake con voz ronca por el dolor y la decepción. Todo el mundo tiene sus propios intereses. No todo el mundo, dijo Sarah Beth, con lágrimas en los ojos. Mis sentimientos por ti, lo que ha crecido entre nosotros, estas últimas semanas, eso es real. Pero tenía un trabajo que hacer y no podía comprometer la investigación diciéndote la verdad. El agente Chen carraspeó diplomáticamente. Sargento, entiendo que esto es mucho que asimilar, pero necesitamos interrogarle mientras su memoria está fresca. Las grabaciones que el Dr. Williams hizo de las confesiones de Torres y Morrison son pruebas convincentes, pero necesitamos su testimonio para construir un caso irrefutable. Jake cerró los ojos, sintiendo el peso del agotamiento apoderarse de él como una manta de plomo. ¿Cuántas personas lo sabían? ¿Cuántas personas estuvieron involucradas en la muerte de mis chicos? Más de las que le gustaría creer, admitió Chen. Pero también menos de las que afirmaban Torres y Morrison. La mayor parte de la corrupción se concentraba en una red relativamente pequeña de oficiales y contratistas de defensa. Su escuadrón no fue asesinado porque descubriera una gran conspiración. Los mataron porque se topaban con algo específico e inmediato. La venta de armas a los insurgentes, entre otras cosas. Torres llevaba 2 años desviando cargamentos de municiones y vendiendo el excedente al mejor postor. El descubrimiento de tu equipo habría sacado a la luz no solo el robo, sino el hecho de que se estaban utilizando armas estadounidenses para matar a soldados estadounidenses. Rex se movió en el suelo, su atención se centró de repente en la puerta de la habitación del hospital. Un momento después, unos golpes interrumpieron su conversación y entró una enfermera, seguida por un hombre que Jake no reconoció. Siento interrumpir, dijo el desconocido, pero creo que esto le pertenece. Levantó un pequeño objeto metálico que hizo que el corazón de Jake se detuviera. Era una placa de identificación, desgastada y manchada de sangre, con un nombre que Jake reconoció de inmediato. Soldado de primera clase Thomas Rodríguez. ¿Dónde lo encontró? La voz de Jake apenas era un susurro. El hombre sonrió, y algo en su expresión hizo que Rex gruñera por lo bajo. Soy el capitán David Morrison, Jr., dijo. Creo que conocía a mi padre. El parecido familiar era inconfundible ahora que Jake sabía qué buscar. Los mismos ojos fríos, la misma sonrisa depredadora, el mismo aura de autoridad legítima. Morrison Jr. Era más joven que su padre, tal vez 35 años, pero se comportaba con la misma confianza peligrosa. Mi padre cometió errores, continuó Morrison, guardándose la placa de identificación a pesar de la evidente angustia de Jake. Pero intentaba servir a su país lo mejor que sabía. A veces eso requiere tomar decisiones difíciles. El agente Chen dio un paso adelante, moviendo instintivamente la mano hacia su arma oculta. Capitán Morrison, tiene que marcharse. Ahora mismo. No lo creo, respondió Morrison, y de repente había 2 hombres más en la habitación, ambos armados, ambos posicionados para controlar las salidas. Verá, la operación de mi padre no murió con él. De hecho, ha crecido considerablemente desde su desafortunado encuentro con el perro del sargento Sullivan. Rex estaba ahora de pie, a pesar de su pierna herida. Todos los músculos de su cuerpo se tensaron, listos para la acción.
El perro tenía el pelo erizado y el sonido que emitía era más un gruñido que un ladrido, una promesa de violencia que hizo que el pistolero más cercano diera un paso atrás. ¿Qué quieres?, exigió Sarah Beth, con su entrenamiento militar evidente en la forma en que se colocó para proteger a Jake. Sencillo, dijo Morrison Jr. Quiero las pruebas, todas ellas, las grabaciones, los documentos, cualquier otra prueba que creas tener, y quiero la garantía de que esta investigación termine aquí. ¿Y si nos negamos? La sonrisa de Morrison se amplió. Entonces la recuperación del sargento Sullivan dará un desafortunado giro para peor. Los accidentes hospitalarios ocurren todo el tiempo. Errores de medicación, fallos en los equipos, infecciones que no responden al tratamiento. Jake sintió una fría rabia creciendo en su pecho, la misma furia que lo había llevado a través del tiroteo en su cabaña. Pero estaba atrapado en una cama de hospital, apenas capaz de sentarse, y mucho menos luchar. Rex pareció sentir su frustración, la atención del perro cambiando entre los hombres armados con cálculo depredador. «No puedes ganar esto», dijo el agente Chen en voz baja. «Demasiada gente conoce la verdad ahora, matarnos no detendrá la investigación». «Quizás no», admitió Morrison, «pero enviará un mensaje a cualquiera que pueda sentirse tentado de interferir en las operaciones en curso». A veces, la percepción es más importante que la realidad. Fue entonces cuando Rex tomó su decisión. El pastor alemán se abalanzó sobre el pistolero más cercano con la fluida elegancia de un depredador nato, olvidando su pierna herida en el torrente de sus instintos de combate. El grito del hombre. Atravesó el aire del hospital cuando 90 libras de furia entrenada lo empujaron hacia atrás contra la pared. El agente Chen desenfundó su arma en el mismo instante, pero Morrison Jr. fue más rápido, sacando su propia pistola con facilidad. El disparo resonó en el pasillo del hospital como un trueno, y Rex gritó de dolor cuando la bala le alcanzó en el hombro, haciéndole girar y estrellarse contra el equipo médico junto a la cama de Jake. «No». El grito de Jake se desgarró en su garganta al ver a Rex desplomarse, con la sangre extendiéndose por el pelaje dorado del perro. El monitor cardíaco junto a su cama comenzó a sonar mientras su pulso se disparaba, pero Jake apenas lo oía por encima del sonido de su propia rabia. Rex intentó levantarse, con sus ojos ámbar fijos en Morrison Jr., con un odio que no disminuía, pero sus fuerzas le fallaban. La sangre se acumulaba debajo de él en el suelo del hospital, y su respiración se volvió dificultosa, desesperada. «Eso es lo que pasa cuando los animales no saben cuál es su lugar», dijo Morrison con frialdad, manteniendo su arma apuntando al perro moribundo. Ahora, sobre esa prueba, Jake miró a los ojos de Rex y vio la misma inteligencia y devoción que lo habían sostenido durante los momentos más oscuros de su recuperación. El perro que había guardado la verdad durante más de un año, que lo había arriesgado todo para desenmascarar a los hombres que habían matado a sus hermanos, se desangraba en el suelo del hospital por culpa de la investigación de Jake. «Lo siento, chico», susurró Jake con la voz quebrada por el dolor y la culpa. «Lo siento mucho. Yo te metí en esto». La cola de Rex se movió una vez contra el suelo, un débil meneo que de alguna manera transmitía perdón, comprensión y lealtad inquebrantable incluso ante la muerte. Pero cuando Morrison Jr. se acercó para terminar lo que había empezado, ni él, ni sus hombres, se percataron de la pequeña luz roja que parpadeaba en el collar de Rex ni de la diminuta cámara que lo había estado grabando todo desde que Sarah Beth se la había colocado allí 3 días antes. El perro, que había sido entrenado para recordar, observar y recopilar pruebas, había estado recopilando pruebas hasta el final. 6 meses después, Jake Sullivan estaba de pie en la capilla del Cementerio Nacional de Arlington, con su uniforme azul marino planchado y sus medallas brillando bajo la luz del sol de la tarde. A su lado, Rex estaba sentado en perfecta atención, con sus propias cintas de servicio sujetas a un arnés personalizado que llevaba la insignia del programa de perros militares de trabajo. El perro había sobrevivido a la bala de Morrison Jr., aunque había estado entre la vida y la muerte durante varios días. El disparo había fallado su corazón por centímetros, pero la pérdida de sangre y el trauma casi lo matan. Jake había pasado esas horas oscuras en la sala de espera del hospital, preguntándose si estaba destinado a perder a todos los que le importaba por la corrupción que parecía envenenar todo lo que tocaba. Pero Rex era más fuerte de lo que nadie le había dado crédito. La misma resistencia que le había ayudado a superar meses de vagabundeo, la misma determinación que le había impulsado a buscar justicia para sus adiestradores caídos, le había ayudado a superar la cirugía y la rehabilitación.
El equipo veterinario del Denver General lo había calificado de milagroso. Jake prefería pensar que era por su terquedad. La cámara oculta en el collar de Rex lo había capturado todo. Las amenazas de Morrison Jr., su admisión del tráfico de armas en curso, el disparo a sangre fría a un perro militar. Combinado con las pruebas que Sarah Beth había reunido durante 3 años de investigación, había sido suficiente para derribar toda una red de oficiales corruptos y contratistas de defensa. Morrison Jr. cumplía una condena de 25 años a cadena perpetua en una prisión federal. Otros 17 oficiales habían sido juzgados por un tribunal militar y condenados. Los contratistas de defensa, involucrados en la venta de armas, habían sido procesados en virtud de la ley RICO, sus empresas disueltas y sus activos incautados. Pero para Jake, la verdadera victoria era más silenciosa, más personal. Era el servicio conmemorativo al que asistían hoy, honrando por fin a los hombres que habían muerto en Kandahar con la verdad sobre su sacrificio. Señoras y señores, la voz del capellán se extendió entre la multitud reunida de familiares, compañeros veteranos y oficiales militares. Nos reunimos hoy no solo para llorar a los caídos, sino para celebrar su valentía al defender lo que era justo, incluso cuando les costó todo. A Jake se le hizo un nudo en la garganta al mirar los rostros de la multitud. María Rodríguez, la novia de Tommy, ahora casada con otra persona, pero que aún llevaba el anillo de compromiso que Tommy había planeado darle. Los padres de Marcus Williams, canosos y dignos, sabían por fin que su hijo había muerto como un héroe y no como una víctima de la violencia aleatoria. El hermano gemelo de Danny O'Brien, un marine que había solicitado el traslado al servicio ceremonial solo para estar allí ese día. El agente Chen estaba sentado en primera fila, su investigación le había valido un ascenso y una mención honorífica. A su lado, Sarah Beth Williams llevaba su uniforme de gala, con las hojas de roble plateadas de teniente coronel reflejando la luz. Ella había ofrecido renunciar a la inteligencia militar después de que concluyera el caso, sintiendo que su engaño había comprometido su integridad. Jake la había convencido de que no lo hiciera. Algunas mentiras sirven a una verdad mayor, le había dicho durante una de sus largas conversaciones en su habitación del hospital. Y algunos secretos deben guardarse hasta el momento adecuado para revelarlos. Su relación había sobrevivido a la firma revelación de su verdadera identidad, aunque les había llevado tiempo reconstruir la confianza que el engaño había dañado. Jake entendía la necesidad de su tapadera, pero entenderlo no era lo mismo que olvidarlo. Estaban tomando las cosas con calma, aprendiendo a conocerse sin el peso de agendas ocultas y misiones clasificadas. El capellán terminó sus comentarios y la Guardia de Honor comenzó la salva de 21 cañonazos. Las orejas de Rex se aplastaron al primer disparo, su cuerpo se tensó al recordar el trauma, pero mantuvo su posición. Jake apoyó una mano en la cabeza del perro, sintiendo el temblor que recorría el cuerpo de Rex con cada disparo. «Tranquilo, chico», murmuró Jake, con una voz apenas audible por encima del ruido de la ceremonia. «Estos son los buenos». Después del servicio, cuando la multitud comenzó a dispersarse, Jake se encontró con un joven soldado al que no reconocía. El chico no podía tener más de 19 años, con el rostro fresco y el entusiasmo que lo delataba como nuevo en el servicio. «Sargento Sullivan», dijo el soldado, con la voz nerviosa y formal de alguien que se encuentra con una leyenda. «Soy el soldado Williams. Marcus Williams era mi tío». Jake estudió el rostro del joven y vio ecos de Marcus en la expresión de su mandíbula y la inteligencia de sus ojos. «Era un buen soldado», dijo Jake simplemente, «y un buen hombre». «Lo sé, señor. Mi familia ha hablado de él toda mi vida». El soldado Williams miró a Rex, que observaba la interacción con interés. «Quería preguntarle algo, si no le importa». «Adelante. Me van a enviar a Afganistán el mes que viene, es mi primera misión». La voz del joven soldado denotaba un ligero nerviosismo bajo su bravuconería. Me preguntaba si tendría algún consejo que darme. Sobre mantenerme fiel a lo que es correcto, incluso cuando es difícil. Jake sintió el peso de la pregunta, la responsabilidad de hablar con alguien que podría enfrentarse a las mismas decisiones imposibles que habían destruido a su propio pelotón. Rex se apretó contra su pierna, un cálido recordatorio de lealtad y sacrificio. «Tu tío entendió algo que a mí me llevó demasiado tiempo aprender», dijo Jake finalmente. «A veces, hacer lo correcto significa enfrentarse a las personas que se supone que están de tu lado. A veces significa hacer preguntas incómodas cuando todos los demás quieren guardar silencio.
Hizo una pausa y miró las lápidas blancas que se extendían por las colinas de Arlington. Pero, sobre todo, significa recordar que el uniforme que llevas representa algo más grande que cualquier orden o misión individual. Representa a la gente de tu país que confía en que harás lo correcto por ellos, incluso cuando nadie te está mirando. El soldado Williams asintió con expresión seria. Sí, señor. Lo recordaré. Mientras el joven soldado se alejaba, Sarah Beth se acercó y deslizó su mano en la de Jake con la facilidad que le daba la práctica. Bien dicho, murmuró. ¿Crees que hará caso? Creo que tiene buenos genes para ello, sonrió, viendo al soldado Williams reunirse con su familia. Los hombres Williams parecen tener talento para hacer lo correcto, incluso cuando es peligroso. Se quedaron juntos en un cómodo silencio, viendo cómo se marchaban los últimos asistentes a la ceremonia. Rex se había acercado para olfatear una corona conmemorativa cercana, moviendo lentamente la cola mientras investigaba las flores con la curiosidad típica de los perros. Así que, dijo Sarah Beth finalmente, lista para irse a casa, a casa. La palabra tenía ahora un peso que no tenía hace 6 meses. La cabaña de Jake en Pine Ridge había sido reconstruida tras el tiroteo, pero ya no era la ermita aislada que había sido antes. Sarah Beth se había mudado allí 3 meses antes, llevando consigo su consulta veterinaria. Rex tenía su propia habitación, con una cama para perros que costaba más que la primera moto de la Dusa. Jake. Y lo que era más importante, habían empezado algo nuevo juntos. La Fundación Sullivan Williams para perros militares proporcionaba animales de terapia a veteranos que luchaban contra el trastorno de estrés postraumático, una financiación que permitía a los perros militares retirados vivir sus últimos días cómodamente, en lugar de ser sacrificados cuando terminaba su servicio. Rex se había convertido en su primer perro de terapia oficial, ya que su propio trauma lo hacía especialmente cualificado para comprender las dificultades de los veteranos que regresaban. 2 veces por semana, Jake lo llevaba al Hospital de Veteranos de Denver, donde Rex trabajaba con soldados que cargaban con sus propias heridas invisibles. Sí, dijo Jake, observando a Rex investigar una mariposa que se había posado en la corona conmemorativa. Estoy listo para irme a casa. Caminaron juntos hacia el aparcamiento, con Rex trotando a su lado con el paso tranquilo de un perro que había encontrado su propósito. Cuando llegaron al coche de Sarah Beth, el teléfono de Jake vibró con un mensaje de texto de uno de los veteranos de su programa. Rex me ayudó a dormir toda la noche por primera vez en 2 años. Gracias. Jake le mostró el mensaje a Sarah Beth, quien sonrió y le rascó a Rex detrás de las orejas. ¿Oyes eso, chico? Estás marcando la diferencia. Orejas. Oye eso, chico. Estás marcando la diferencia. Rex movió la cola con más fuerza y, por un momento, Jake habría jurado que vio algo parecido a satisfacción en esos ojos ámbar. El perro que había llevado la verdad a través de meses de oscuridad, que se había negado a rendirse incluso cuando todos los demás lo habían dado por perdido, seguía luchando por una buena causa. Mientras se alejaban de Arlington, pasando por las interminables filas de lápidas blancas que marcaban el sacrificio de los muertos honrados, Jake reflexionó sobre los extraños giros que había dado su vida. Había venido a Pine Ridge para desaparecer, para desvanecerse de un mundo que lo había olvidado. En cambio, había encontrado un propósito, amor y un compañero de 4 patas que le había enseñado que algunos lazos trascienden las especies, los traumas y el tiempo. Le advirtieron que moriría ayudando a ese perro. En cambio, ocurrió lo impensable. Se habían salvado mutuamente y, al hacerlo, habían encontrado una forma de honrar la memoria de los caídos mientras construían algo mejor para aquellos que aún luchaban por volver a casa. Rex ladró una vez desde el asiento trasero, con la atención fija en algo que solo él podía ver en la distancia. Pero Jake sabía lo que el perro estaba mirando: el futuro, brillante con posibilidades y la promesa de un hogar. A veces pensamos que nuestros mejores años han quedado atrás, que el propósito y el significado se desvanecen con la jubilación y el envejecimiento. Pero la historia de Jake Sullivan nos recuerda que los capítulos más profundos de la vida a menudo comienzan cuando menos lo esperamos. A los 34 años, destrozado por la guerra y olvidado por un mundo que había seguido adelante, Jake pensó que ya no podía marcar la diferencia. Entonces apareció Rex, otra alma herida que llevaba cicatrices invisibles. Y juntos descubrieron que la curación se produce cuando dejamos de centrarnos en nuestro propio dolor el tiempo suficiente para ayudar a otra persona a curar el suyo.
Su vínculo trascendió las especies y las circunstancias, demostrando que el amor, la lealtad y las segundas oportunidades no tienen fecha de caducidad. Jake encontró su vocación, no a pesar de su discapacidad y su trauma, sino gracias a cómo esas experiencias le prepararon para comprender el sufrimiento de Rex. Su fundación ayuda ahora a innumerables veteranos a encontrar la esperanza a través del amor incondicional de los perros de terapia. La verdad que Jake aprendió se aplica a todos nosotros. Nunca somos demasiado viejos, demasiado quebrantados o demasiado olvidados para tener un impacto significativo. A veces, las relaciones más hermosas florecen en las estaciones invernales de la vida, y el valor de ayudar a un alma herida puede extenderse para sanar a toda una comunidad. Lo que importa no son las cicatrices que llevamos, sino cómo las usamos para servir a los demás. ¿Qué amistad inesperada o segunda oportunidad ha aportado más significado a tu vida? ¿Alguna vez has encontrado un propósito ayudando a alguien que te recordaba tus propias dificultades? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Tu experiencia podría ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar hoy.